Después del éxito del Zelda 1 está claro que había que lanzar una secuela, así que empezó el desarrollo del Zelda 2, pero las condiciones en las que se desarrolló este juego fueron muy distintas. Esta es la historia del frecuentemente llamado la oveja negra de la familia de Zelda, o lo más parecido a su historia que he podido encontrar. Para empezar, la primera diferencia es que el equipo de desarrolladores no es el mismo que desarrolló el Zelda original, porque el equipo original estaba muy ocupado trabajando en cierto otro juego de la NES. Así que, aunque Shigeru Miyamoto todavía supervisaba todo el proyecto como productor, el cargo de director cayó en manos de dos diseñadores que todavía no habían trabajado en muchos juegos. Entre ellos, el que más experiencia tenía era Tadashi Sugiyama, que había trabajado en Ice Climbers. Aunque quizás la mayor diferencia es que el Zelda 2 fue desarrollado después del gran éxito del Dragon Quest. En aquella época, como se veía que el Dragon Quest era un juego que se había vuelto inmensamente popular, creando un género que hasta entonces no existía, muchos otros diseñadores de juegos intentaron imitar ese estilo. Es por eso que en los juegos que aparecieron después del lanzamiento del Dragon Quest podemos ver sistemas de subidas de nivel basados en ganar puntos de experiencia, incluso cuando el juego en cuestión es la secuela de otro juego que no había tenido puntos de experiencia, y es que esa es la popularidad que alcanzó el sistema de subidas de niveles. Así que como dice el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Si todo el mundo está poniendo subidas de nivel, Zelda 2 tiene que incorporar un sistema de puntos de experiencia que te hagan subir niveles. Echemos un vistazo a otra diferencia. El Zelda original se compone de pantallas vistas desde arriba. Nosotros podemos pasar de una pantalla a otra acercándonos al extremo de la pantalla. Sin embargo, el Dragon Quest no tiene este sistema, sino que en lugar de eso se carga un gran mapa y nosotros podemos movernos libremente por él. Así que, de nuevo, si lo que está de moda es un mapa en el que nos podamos mover en vertical y en horizontal, intercalado por combates aleatorios, eso es lo que tiene que tener el Zelda 2. El problema es que hay gente que dice que el mapa del Zelda 2 tiene gráficos peores que los gráficos del Zelda 1. Y eso se debe al sistema que tiene que utilizar el Zelda 2 para poder permitir que la pantalla se mueva tanto en vertical como en horizontal. Me explico. Esto es el Zelda 1 tal y como se ve en el televisor. Fijaos un momento en los márgenes de la pantalla, concretamente en el margen izquierdo. Ahora os voy a poner el Zelda 2. Ahí está, ¿lo habéis notado? La imagen se ha estrechado por los márgenes, sobre todo por el margen izquierdo, aunque en el caso del Zelda 2 también se estrecha por el lado derecho para disimular. Miradlo otra vez. Zelda 1, Zelda 2. ¿A qué se debe ese estrechamiento? Bueno, yo no soy ningún experto, pero he leído que el problema está en que la Famicom tiene muy poca memoria, y que no puede moverse tanto en horizontal como en vertical al mismo tiempo sin hacer ciertos malabares. Le cuesta trabajo cargar los sprites si tiene que estar pendiente de que la pantalla puede moverse arriba y abajo e izquierda y derecha. Por eso normalmente en los juegos de Famicom nos podemos mover solo en un eje al mismo tiempo. Tomad por ejemplo Metroid. En Metroid, para crear la ilusión de que la pantalla se mueve tanto en vertical como en horizontal, se intercalan pantallas de desplazamiento horizontal con pantallas de desplazamiento vertical. Aún así, si en las pantallas verticales nos movemos muy deprisa, ocurren problemas a la hora de cargar la paleta adecuada para los sprites. ¿Veis los errores gráficos que están ocurriendo a la izquierda? Y, según he leído, fue para evitar este problema que se inventó el margen negro a la izquierda de la pantalla en Dragon Quest. Por lo visto, este margen negro cubre una parte que no quieren que veamos. En ese lado de la pantalla el juego está cargando los sprites que va a necesitar y la paleta que va a necesitar. Lo cubren de negro para que no lo veamos. Asimismo, esa es la razón de que los sprites que hay en los mapas de Dragon Quest y el Zelda 2 sean tan sencillos, Mirad el agua. Mirad cómo los márgenes del agua son en ángulo recto. Si comparamos ese tipo de sprites con los que vemos en el Zelda 1, nos daremos cuenta de que en el Zelda 1 los márgenes del agua están diseñados en distintos tipos de sprites. Los que tienen el margen en el sur, los que tienen el margen a la izquierda, ese tipo de cosas, una esquina curva. Todo eso son sprites que el juego tiene que tener en memoria. Y todo eso hace que el juego no sea capaz de cargar todos los sprites al mismo tiempo. Por ejemplo, en las pantallas del Zelda 1 en los que hay árboles y agua, no hay mucho más. Si quieres meter paredes de piedra, tienes que quitar el agua. Si quieres meter rocas, tienes que quitar los árboles. Si quieres que haya al mismo tiempo tanto rocas como árboles, no puede haber ni agua ni paredes. Y lo mismo te digo si quieres estatuas en lugar de piedras. Tumbas, paredes y árboles, de acuerdo, pero si quieres además meter escaleras, tienes que deshacerte de los árboles.
Y luego ya, si quieres que haya árboles de distintos colores en la misma pantalla, prepárate para que el color del agua también cambie. Por eso, es solo gracias a que mantiene las cosas sencillas que el Zelda 2 es capaz de cargar todos los sprites al mismo tiempo. Claro que tiene un aspecto menos impresionante. Bueno, con eso ya hemos explicado las partes del Zelda 2 que se ven desde arriba. Ahora expliquemos cuál es el origen de las partes del Zelda 2 que se ven desde el lado. Y para responder a esa pregunta nos remontamos al año 1984. Ya mencioné en otro vídeo que el juego original de Zelda se parecía a un juego de Namco llamado Tower of Duraga. Pero se ve que Nintendo admiraba mucho a Namco porque el Zelda 2, o por lo menos las secciones vistas desde el lado del Zelda 2, se parecen mucho a un juego de Namco del mismo año, 1984, llamado Dragon Busters. No me malinterpretéis, no es que sean iguales, pero es que hay cosas que vemos en el Dragon Buster que se parecen mucho a cosas que veríamos más tarde en el Zelda 2, como por ejemplo eso de lanzar bolas de fuego, ese ataque hacia abajo en el salto que acabáis de ver, y la esgrima contra esqueletos y demás. Pero el caso es que los juegos de Nintendo no son buenos porque sean los primeros en hacer lo que hacen, sino porque son los primeros en hacerlo bien. Quiero decir, en Dragon Buster luchar contra un esqueleto era básicamente pulsar mucho el botón de atacar y rezar para que él muriera antes que tú. Y, por contra, el sistema de combate que tenemos en el Zelda 2 es uno de los más interesantes que había habido hasta el momento, sobre todo cuando luchamos contra los Iron Knuckles. Consiste en alternar ataques que vayan hacia arriba y ataques que vayan hacia abajo, pero cuando atacas hacia arriba solo te cubres de los ataques que te vienen por arriba, no de los que te vienen por abajo, así que tienes que concentrarte tanto en atacar como en defenderte. Es parecido a Urban Champion, otro juego de Nintendo. La diferencia está en que esos son tus únicos recursos en el Urban Champion, pero en el Zelda 2 puedes controlar mejor al personaje, puedes hacer que salte, y a medida que aumenta tu experiencia, y quiero decir, tu experiencia como jugador, no tu experiencia como Link, puedes aprender nuevas técnicas que son mucho más efectivas a la hora de luchar contra tus enemigos. Pero eso es lo bonito de los juegos de la vieja escuela. La primera vez que juegas te dan una paliza, pero a medida que vas jugando más veces, aprendes trucos para poder enfrentarte a tus enemigos sin problemas. Y creedme, en el Zelda 2 vais a necesitar esos trucos porque es el Zelda más difícil hasta la fecha. Pero eso es algo difícil de conseguir, hacer que un juego sea difícil pero al mismo tiempo sea divertido. Y parte de eso depende de si la dificultad es justa. En este sentido quiero decir que la versión americana del Zelda 2 no es justa en cuanto a la dificultad. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué quiero decir con la versión americana del Zelda 2? Bueno, resulta que el Zelda 2 es el juego de Zelda con más diferencias entre la región japonesa y el resto del mundo. Naturalmente, hay algunas diferencias derivadas del hardware en el que se está jugando el juego. A ver, en el Japón se jugaba en una Famicom Disk System, así que es de esperar que haya tiempos de carga mientras que la consola lee el disquete. Estos tiempos de carga ocurren sobre todo cuando entras en los pueblos y en las mazmorras. Por supuesto, en la versión de cartucho, estos tiempos de carga no existen, así que eso es un punto positivo para la versión americana. Pero si jugáis a la versión de Game Boy Advance del Zelda 2 japonés, no tendréis problemas de tiempo de carga. Claro que a nivel gráfico la versión americana siempre será mejor, porque tiene más sprites distintos. Eso es bueno porque en las ciudades hay más modelos de ciudadanos y las mazmorras tienen cada una pared distinta, es decir, con texturas distintas. Y no solo es por la textura de las paredes, todas las mazmorras son distintas en la versión americana, por lo menos en el color, mientras que en la versión japonesa solo puedes elegir entre mazmorras grises y mazmorras azules. Por otro lado, hay mejores animaciones de los jefes en la versión americana, y además han añadido un jefe adicional, mientras que en la versión japonesa simplemente se repetía el jefe del nivel 2. Otros cambios que se han hecho a nivel gráfico son por motivos culturales. Por ejemplo, los monstruos que aparecen en el mapa en la versión americana tienen un aspecto muy genérico, mientras que en la versión japonesa son claramente Hitodamas y un Oni. Esto no tendría sentido fuera de Japón, pero es una lástima tener que hacer este cambio porque los enemigos que nos encontramos en Skyward Sword me recordaban al Oni que te impedía cruzar el río en el Zelda 2. Otra diferencia entre las distintas versiones lo tenemos en algunas músicas. Por ejemplo, escuchad este tema en la versión japonesa. Y el tema que lo sustituye en la versión americana.
esas diferencias apenas son importantes. Las que de verdad cambian el juego son las que hacen más difícil el juego en la versión americana. Por ejemplo, en la versión japonesa puedes derrotar a los Tektites utilizando la espada simplemente, igual que en el Zelda 1. Esto mismo ocurre contra los Zoras, pero en la versión americana no puedes dañarlos con la espada. La única forma de acabar con ellos es utilizar el hechizo de fuego, que en la versión japonesa apenas tiene utilidad. Pero obligarte a utilizar magia para enfrentarte a estos enemigos hace que no merezca la pena luchar contra ellos. La magia es demasiado valiosa en este juego como para malgastarla, y aparte no tiene sentido que no puedas derrotar a estos enemigos con la espada, porque en el Zelda original podías hacerlo. Pero esto apenas es nada comparado con el otro cambio que hicieron en la dificultad en la versión americana. En esta versión necesitas mucha más experiencia para subir de nivel, y además han hecho que algunos enemigos te hagan perder experiencia cuando te hacen daño. Pero esa no es la peor parte, lo peor es que han cambiado el sistema de subidas de nivel. En la versión japonesa, cuando consigues suficiente experiencia puedes subir cualquiera de los 3 tipos de niveles que tienes a tu disposición. Es decir, puedes subir tu defensa, subir tu eficiencia usando magia o subir tu ataque. En la versión americana, por contra, el orden en el que subes los niveles está prefijado. Solo puedes decidir si quieres subir ese nivel ahora o si quieres ganar más experiencia hasta poder permitirte pagar el siguiente nivel. Es decir, no importa cómo lo hagas, el nivel de ataque siempre es el más difícil de subir en esta versión. En la versión japonesa puedes subir los niveles como te dé la gana. ¿Quieres subir 8 niveles de vida nada más empezar el juego y luego esperar para subirte el resto de los niveles? Puedes hacerlo, y de hecho te viene bien, porque así los enemigos apenas te hacen daño. La magia no tiene sentido subirla de nivel tan pronto porque no tienes hechizos para poder usarla. Además, la capacidad de elegir qué nivel quieres subir hace que cada partida sea diferente y permite a cada jugador subir los niveles de acuerdo a su estilo de juego. De hecho, esta diferencia me parece lo suficientemente importante como para recomendar la versión japonesa del juego por encima de la versión americana, incluso si necesitáis una guía de textos para poder entender qué es lo que os dice la gente. Y ahora que sacamos el tema de los textos, echemos un vistazo a las diferencias entre el texto original y su traducción en la versión americana. Empecemos por hacer un resumen de la historia tal y como se nos cuenta en las instrucciones. Después de que Link derrotara a Ganon en el Zelda 1, los secuaces de Ganon se dedicaron a buscar a Link por todos los pueblos de Hyrule para derramar su sangre sobre las cenizas de Ganon y así devolverlo a la vida. Mientras tanto, cuando llega el 16º cumpleaños de Link, en su mano izquierda aparece la marca del Triforce. Él se la enseña a Impa y ella lo conduce a una puerta que está cerrada. En cuanto Link toca la puerta, ésta se abre, revelando a una Zelda que lleva dormida sobre un pedestal desde hace miles de años. Esta Zelda no es la misma Zelda que rescatamos al final del Zelda 1, a pesar de que las dos tienen el mismo aspecto, ya sabéis, ese aspecto que tiene la Cenicienta de Walt Disney. Entonces, Impa le cuenta a Link que hace mucho tiempo hubo un gran rey que utilizaba el Triforce para reinar sobre Hyrule. Pero, a la muerte del rey, el príncipe solo pudo heredar el Triforce del poder y el Triforce de la sabiduría, porque el Triforce del coraje nadie sabía dónde estaba. El príncipe se puso furioso, y uno de sus consejeros, un hechicero, le dijo que la hermana del príncipe, Zelda, sabía dónde estaba el Triforce del coraje. El príncipe interrogó a Zelda, pero ella no dijo nada. Enfurecido, el hechicero utilizó todo su poder para lanzar un hechizo de sueño eterno sobre Zelda. Como había gastado todo su poder, el hechicero murió también al mismo tiempo. Solo entonces el príncipe se dio cuenta del error que había cometido persiguiendo el Triforce del coraje, y, en conmemoración de su hermana, declaró que todas las princesas de la familia real de Hyrule se llamarían Zelda a partir de entonces. Por lo tanto, esta es la primera Zelda. Después de contarle toda esta historia, Impa le dio a Link un manuscrito escrito por el rey de Hyrule, en un idioma que nadie entendía, pero cuando Link intentó leerlo, el manuscrito le habló directamente a la mente. En él, el rey de Hyrule decía que no había encontrado a nadie digno de recibir el Triforce completo y por lo tanto había decidido esconder el fragmento del coraje en el Gran Templo. Además decía que había lanzado un hechizo sobre Hyrule y que cuando la persona digna de recibir el Triforce del coraje naciera, en su 16º cumpleaños aparecería sobre su mano la marca del Triforce. El gran templo estaba protegido por una barrera mágica, y la única forma de atravesarla era llevar 6 cristales a 6 estatuas protegidas por 6 dioses en los otros 6 templos. Solo de esta forma Link sería capaz de conseguir el Triforce del coraje, y solo con el Triforce completo sería capaz de despertar a la princesa Zelda original.
Muy bien, ahora un repasito rápido de las diferencias entre las dos versiones de esta historia. En la versión americana no se habla de templos ni de dioses, simplemente se habla de palacios. Pero en la versión japonesa del juego, tanto los personajes no jugadores como las instrucciones hablan de templos y de dioses. De hecho, se dice que esto es la estatua de una diosa, no un trofeo, como dice la versión americana. Y, en principio, la existencia de otros dioses choca con la iconografía cristiana que vemos en el juego. Pero este es un juego japonés, y en Japón la mayoría de la gente prefiere practicar varias religiones a la vez en lugar de ceñirse a solo una. Es por eso que coexisten tanto prácticas shintoístas como budistas, y a nadie le parece raro. Pero Nintendo de América tenía una política muy estricta de no hablar de religión en sus juegos, y por eso el texto original fue modificado. En cuanto a la versión que aparece en el propio juego sobre la historia, hay que decir que en la versión japonesa queda perfectamente claro que esta celda no es la misma celda del Zelda 1. Pero esto no se especifica tan claramente en la versión americana. En esta solo se dice que un hechicero ha hecho que Zelda se quede dormido. Esto es importante porque más tarde fuentes oficiales dieron a entender que en ambos juegos Zelda era la misma, y es más, daban a entender que el hechicero que vemos al final del juego es el hechicero que hechizó a Zelda, lo cual es absurdo, o tal vez no. Paraos a pensar esto un momento. Imaginad que vais a hacer la secuela del Zelda 1, no sabéis nada sobre el Zelda 2. ¿Crearíais una nueva princesa Zelda? ¿Incluiríais una princesa Zelda que es el ancestro de todas las princesas Zelda? ¿Por qué? ¿Por qué ibas a hacer eso? ¿Por qué iba a haber dos Zeldas? Sobre todo, ¿por qué iba a haber dos Zeldas si nunca iban a aparecer las dos en pantalla al mismo tiempo? A no ser que esa sea la razón. Dejadme que os hable de una entrevista que le hicieron a Shigeru Miyamoto en 1989. En esta entrevista, Shigeru Miyamoto está discutiendo los detalles del que en este momento se llama Zelda 3. Miyamoto explica que el desarrollo de este Zelda 3 empezó a alrededores de 1988 para la Famicom, pero que después se decidió que se desarrollaría para la Super Famicom. Aún así, algunas de las ideas de este juego acabaron en el Zelda 2. En concreto, una idea que barajaban de que el Zelda 3 tuviera tres personajes que el jugador fuera capaz de controlar. Uno que fuera un guerrero, otro que lanzara hechizos, y el tercero, un hada que fuera capaz de volar y explorar distintas zonas. Este tercer personaje fue el origen del hechizo de hada que aparece en el Zelda 2, un hechizo que te permite llegar a lugares que de otra forma son inaccesibles. En cierto sentido, esto explica por qué, cuando Link se transforma en un hada, adquiere la apariencia de una mujer. Realmente, este no iba a ser Link, iba a ser otro personaje. En cuanto a la dinámica de un personaje que fuera un guerrero y otro que fuera capaz de lanzar hechizos, es reminiscente a la secuela de Tower of Duraga, The Return of Ishtar. En este caso, el guerrero es el protagonista del juego original, y la hechicera es la princesa que rescatas al final de ese juego. ¿Sería posible que en algún momento del desarrollo del Zelda 2 se plantearan la idea de que Link y Zelda aunaran esfuerzos para salvar a una segunda princesa Zelda igual que ocurre en el manga? Pero, incluso de ser así, ¿por qué esa Zelda tendría que ser la primera Zelda? ¿Por qué no una Zelda que viviera en esta misma época? Para responder a esa pregunta voy a tener que citar algunas fuentes un tanto extrañas. Para empezar os voy a enseñar parte del Zelda No Video, un DVD promocional del Wind Waker en el que se narra la historia de la leyenda de Zelda, de cómo se fueron desarrollando los juegos. Esto es lo que se dice en la sección del Adventure of Link. リンクとゼルダっていうことを語るときに、もう一個忘れちゃいけないゲームっていうのがあって、鬼ヶ島っていうゲームがその頃に出てるんですよ、新鬼ヶ島。なんでリンクって作ったんですかっていう話を俺聞いたことあるんですね。ゼルダの伝説2じゃなくって 2D になってリンクの冒険だったじゃないですか。なんでああいうゲームになったんですかっていう話を聞いた時に、ゼルダの伝説ではディスクシステムって、セーブができて長い物語のゲームができますよということで、物語に結構シフトしたゲームを、作ろうと。けど今までの人たちアクションゲームやり慣れてるから、アクションの要素も入れてさという感じで物語とアクションを半々にするのをディスクシステム第一弾にしたらしいんですよ。
でそれからディスクシステムがどんどん普及していくと、当時ディスクライターっていうのがあって、どんどん書き換えていこうよというのがありましたよね。でその簡単に書き換えられる環境がそのゼルダによって広まったならば、ゲームって実は文庫本のように手軽に読まれてもええんじゃないかということで、読み物として読みヶ島を作ったんですよ。でけどそうやって読んでばっかりいると、昔ながらの反射神経使うゲームって懐かしいよねっていう気持ちにきっとなるだろうという仮説のもとに、リンクはむしろ時代を戻すという意味合いで作ったっていうんですよ。でゲームって1本作るのでさえ大変なのに、その3つっていうのを同時に世の中の動きっていうものを狙って作るなんていうのは、まあ普通の人ができることじゃないよななんて思って、感心したことっていうのがありますね。¿Pero de qué está hablando este tío? A ver, paso a paso. Primero dice que los juegos en los que puedes grabar de la Disk System son como un libro. Vale, eso tiene sentido. De hecho, Zelda recibe su nombre de la escritora Zelda Fitzgerald porque se quería vincular el juego original con los libros. Vale, hasta ahí de acuerdo. Y luego dice que un juego que es como un libro es como viajar atrás en el tiempo y que pensando en eso se creó a Link con la idea de que viajaría atrás en el tiempo. Ahondemos un poco más en este asunto. Este es uno de los 2 tomos de la guía de pistas oficial de la Link to the Past publicada por Nintendo y Ape. En ella se recoge una serie de entrevistas con los diseñadores de la Link to the Past. En ellas, entre otras cosas, Shigeru Miyamoto menciona que en un momento dado se plantearon la idea de que en el juego original se utilizara el Zapper, pero que decidieron no hacerlo porque no todo el mundo tenía un Zapper. Y acto seguido dice: hoy en día los juegos de fantasía con espadas y magia son bastante comunes, pero cuando empezamos no había un mercado para eso, así que de ahí es de donde venía el atractivo del juego. Pero ahora que estamos haciendo una serie no tenemos más remedio que usar espadas y magia, pero mientras más lo hacemos, más nos vemos forzados a regañadientes a ir en una dirección diferente a la que aspirábamos. Creo que no hay más desafío en espadas y magia. Es decir, ¿está diciendo que originalmente no pretendían hacer una serie entera inspirada en espadas y magia? Entonces, ¿en qué iba a estar inspirada la serie? La siguiente pieza del puzzle llegó hace relativamente poco en una entrevista que le hicieron a Miyamoto en 2012. En ella, cuando le preguntan cuál es el origen del nombre de Link, Miyamoto responde: esta es una anécdota poco conocida, pero cuando empezamos a diseñar The Legend of Zelda imaginamos que en realidad los fragmentos del Triforce serían chips. Se suponía que el juego ocurriría en el pasado y en el futuro. Como el héroe era el enlace entre ambos, se le llamó Link, que significa enlace en inglés. Pero al final, Link nunca fue al futuro, y el juego se quedó en una fantasía heroica. Incluso podría decirse que no ha habido nada futurista. Vaya, vaya. Una cosa rara en una entrevista, vale. En 2 entrevistas, de acuerdo. En 3 entrevistas, vale, aquí hay algo. Y, por si hiciera falta más confirmación, aquí tenemos el libro Hyrule Historia. Y entre sus páginas podemos encontrar bocetos del desarrollo de la Link to the Past, y entre ellos podemos ver una imagen de un diseño de Zelda vestida de forma futurista. Es más, hay quien ha dicho que la nariz y las orejas de esta Zelda se parecen a las de un zorro. Perdón, ¿por dónde iba? Ah, sí. El concepto de los viajes en el tiempo supuestamente se planteó en las primeras fases del desarrollo del primer juego, así que eso no tiene nada que ver con el resto, ¿verdad? Y sin embargo, cuando estaban desarrollando el primer juego ya sabían que iban a hacer una secuela, porque el propio juego te anuncia que esto es solo el final del Zelda 1. Y como hemos visto, el Zelda 2 cogió conceptos prestados del Zelda 3. Así que el Zelda 3 también debió empezar a desarrollarse o planearse mientras se estaba desarrollando el Zelda 2. Y a todo esto resulta difícil dejar de preguntarse qué es lo que pinta una Zelda que viene del pasado en el Zelda 2. No aporta nada al argumento, podríamos haberla intercambiado por la Zelda normal y corriente, de hecho la versión americana lo hizo sin problemas. Y después de todo lo que hemos visto es tan descabellado pensar que la Zelda primogenia que se nos presenta en el Zelda 2 es lo que queda del concepto original de la trilogía, una trilogía que habría empezado con Link consiguiendo 2 fragmentos del Triforce y rescatando a Zelda.
Habría seguido con Link consiguiendo el tercer fragmento del Triforce y despertando a la Zelda original, la Zelda que viene del pasado, incluso puede que viajando al pasado, y habría terminado con un tercer juego en el que Link descubre la verdadera naturaleza del Triforce y es enviado al futuro, donde habría encontrado a la última Zelda. Sí, tal vez sea un poco descabellado, pero tampoco tanto.